Hay varias cosas que no voy a hacer tiempo a comentarles o a mostrarles por cuestiones técnicas acá del internet de la Facu, pero después ustedes en casa las pueden ver tranquilos. Jupyter lo que permite es tener un ambiente muy similar al que tendría uno en un ambiente como el Wolfram o como MATLAB, pero utilizando Python. Entonces, cuando ustedes entren en ese link van a ver una página muy similar a esta. Acá les va a aparecer un botón que ahora por el internet no lo muestra, no es compatible. Pero lo que van a poder hacer es ejecutar código de Python en distintas celdas de la misma manera que uno puede hacerlo con el matemático. Ahora, después de la presentación, hacemos un demo y les muestro cómo se hace paso por paso. Un poco la idea de todo esto surge en comparar software privativo con software libre. El software privativo tenemos MATLAB, Maple y el Wolfram, que un poco son plataformas bastante cerradas. Y por otro lado tenemos plataformas de open source, pero que son tienen mucha menos popularidad, son menos conocidas y también son menos completas. O sea, la realidad es que no son tan completas como las privadas. El notebook es esta estructura que ustedes están acostumbrados a ver en estos programas. Se tiene una celda de entrada y una de salida. Generalmente la de salida corresponde con la de entrada. Este formato es muy particular porque es muy distinto al formato de script que uno está acostumbrado. Porque uno puede definir variables en una celda y utilizarla en otra. Hay una visión global de todo lo que se tiene. No es que está todo aislado en una celda en particular. Eso permite que, por ejemplo, uno define una función en una celda y la ejecute en otra, y ese tipo de cosas, y hay que tener especial cuidado para manejar esos casos donde pueden surgir errores que uno no entiende por qué surgen, porque asume de que cada celda es como si fuera un script. No, la idea de esto un poco es poder experimentar con cosas y tener bloques que uno pueda desechar rápidamente. Es decir, bueno, esto no funcionó, puedo desechar esta celda, no pasa nada, no afecta el resto del programa. Y asimismo hay un proceso que está corriendo en background que ejecuta las celdas de manera secuencial. Es muy importante el orden en el que están las celdas, porque las celdas no siempre se pueden ejecutar de arriba hacia abajo. Yo puedo empezar a ejecutarlas en el orden en el que yo quiera, aunque es una buena práctica que sí se puedan ejecutar siempre en orden secuencial. Sí. ¿En caso de un error podés ver lo que decía el debugger, digamos? Sí, no puedes hacer un debug. ¿No sabe a qué celda está asociado el error? No, es así. Vos tenés una celda y vos ejecutás esa celda. Si hay un error, Sí. esa va a ser la salida de esa celda. No vas a tener que esperar más. No vas a tener un debugger gráfico como tendrías en el PyCharm o el Visual Studio. Si querés un debugger en esta interfaz, lo vas a tener, pero vas a tener que estar acostumbrado al debugger que es por consola, que es mucho más incómodo. No es imposible, pero la idea es que los bloques de código que vos tengas en la celda sean suficientemente pequeños como para que si vos tenés un error, vas a darte cuenta. O sea, la idea es que una celda nunca supere las 10 líneas. Esa es un poco la idea de este concepto. Ustedes pueden decir, bueno, esto, ¿quién lo usa? Bueno, el año pasado yo preparé un mapita, que si tenemos internet se va a poder ver. Estas son distintas universidades en el mundo que utilizan Jupyter para enseñar distintas materias. El link lo tienen acá arriba, es igual al que está escrito ahí, pero en vez de poner link ponen Jupyter Map. Acá lo que van a poder ver es el mapa con las distintas universidades, y si ustedes pasan el mouse arriba les va a decir el nombre del profesor, el mail del profesor y el nombre de la universidad. Entonces pueden ver, qué sé yo, en este caso sea algoritmos y programación con Jupyter y el mail del profesor. Algunos de estos cursos tienen subido el material de estudio, lo cual está bueno porque no basta solamente saber que lo usan, sino estaría bueno saber cómo lo usan y para qué lo usan. Entonces uno puede ir directamente al enlace. Generalmente son todos repositorios de GitHub, cosa con lo que ya estamos bastante familiarizados. El link de la universidad y el mail generalmente es del dominio de la universidad, es un mail institucional, un poco para validar que esto no es información generada, digamos, sin una validación de la fuente. Cuando hice este estudio llegué más o menos a la conclusión de que hay 85 cursos que ya lo implementan. Se usa el curso, pero en realidad sería materias, asignaturas, cátedras. 64 de los 85 tienen el material disponible online, o sea que ya tienen todo lo que dan en la materia subido para que cualquiera lo pueda ver. Generalmente hay materias de programación y materias de lo que es ciencia aplicada. Cosas como lo que se ve acá en simulación o en operativa. Lo usan para todo lo que es estudios geológicos, astrofísicos, en el ámbito de la física se usa bastante, obviamente siempre en ciencias exactas, con poca aplicación en ciencias sociales. Pero tenemos un gran porcentaje del material disponible para que cualquiera lo pueda ver. Acá les menciono algunas de las universidades que lo utilizan.
como pueden ver, no solamente en el ámbito de Estados Unidos, como Caltech, que es bastante popular, sino también el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y algunas universidades de Europa también. Se está expandiendo, tiene principal influencia en Estados Unidos, pero también en Europa y en América Latina es bastante poco lo que se está usando, o por lo menos no tiene cierta difusión. Muy bien, ¿qué tecnologías usa Jupyter o cómo está constituido? La idea es básicamente integrar un montón de tecnologías y tenerlas todas juntas en un solo lugar, entre las cuales está el lugar donde vos vas a estar trabajando, que va a ser el notebook, la interfaz similar al Wolfram. Esa interfaz ustedes la van a poder tener localmente, es decir, van a poder tenerla en su computadora o pueden hostearla gratuita en internet. De hecho, esto que están viendo está a través de internet. Yo no tuve que instalar nada. O sea, no tiene grandes barreras de entrada para su implementación. Acá hay un par de plataformas que permiten ejecutarlo de manera gratuita online. La más conocida por ahí es Binder y Colab, Colab es de Google, y les permite ejecutar directamente el notebook desde el navegador sin ningún tipo de problema. No tienen que tener instalado ningún plugin ni nada. Con que el navegador soporte sea moderno, o sea, no un Internet Explorer 7, va a andar bien. La idea es que Jupyter originalmente fue concebido para los lenguajes Julia, Python y R, y de ahí sale la sigla, y puede integrarse también con Markdown para darle formato. Ahora vamos a ver un ejemplo, con HTML y con LaTeX. Entonces uno puede mezclar de cierta manera lo que pondría en un PowerPoint con lo que pondría en un script, y que no termine siendo un comentario, código, sino que tenga ya un formato final que se lo pueda presentar a un usuario que no sea técnico. Y por otro lado, se puede integrar perfectamente en las tecnologías que tenemos de repositorios o nube. Hay una cierta complicación en lo que es el control de versiones, pero hay plugins que se pueden utilizar para hacer un mejor control de versiones, porque los cambios son más complejos, que no son archivos de texto plano, digamos, son un poquito más complejos que eso. ¿Cuáles son las ventajas de usar Jupyter? Porque tampoco soluciona todos los problemas, pero hay cosas que son muy interesantes. Una es la visualización integrada. Podemos ver datos y gráficas directamente. Podemos visualizar los datos de forma directa en el navegador. Podemos atacar problemas de mayor complejidad, porque uno tiene esta visión por ahí más integrada. Fíjense que en las universidades que mencioné se utiliza para ciencias de tecnología aplicada. El material es interactivo. Ahora, si podemos, les muestro de qué estoy hablando. Tiene una filosofía open source y open science, facilita la colaboración, se instala de manera muy sencilla y es versátil. La idea un poco de esto es que el notebook, todo lo que están viendo pesa menos de 1,5 MB. Entonces es muy fácil compartirlo, cambiarlo, mejorarlo. Y al trabajar por celdas, uno puede decir, bueno, vos haces una celda que tenga esta función y que devuelva tal cosa, y yo hago otra cosa, y de esta forma uno puede separar el trabajo en partes y atacarlo de manera independiente cada parte. Pero tiene desventajas también. No es ideal para todos los casos. Primero, que representa una carga cognitiva para el usuario. Tiene que aprender una tecnología nueva, tiene que aprender cómo se hacen las cosas en esta plataforma, y eso le puede generar ciertos roces. También lo que mencionaba de la parte de testing. O sea, hacer test unitarios para esto no es ideal. La idea es hacer prototipado. Y si vos vas a implementar un modelo que después lo vas a usar, bueno, hacelo en Jupyter, y una vez que esté todo finalizado, bueno, si a vos te piden que hagas los test unitarios, vas a volver al esquema tradicional de hacerlo con scripts. No es una plataforma por ahí para hacer la producción final, sino más bien para ir prototipando, probar diversas soluciones y descartar lo que no sirve y quedarse con lo mejor. Y después se ve cómo se debe implementar en producción. Otra desventaja es el orden de ejecución, lo que les mencioné. Se pueden ejecutar las celdas en cualquier orden, y eso para el usuario que no está acostumbrado puede ser un problema. Porque si yo defino una variable en una celda y la cambio en 3 celdas, el orden en el que yo ejecute esas 3 celdas va a ser importante. Las variables que se tienen son generalmente globales. Yo puedo definir funciones y las variables dentro de esa función va a estar acotada a esa función, pero si yo defino una variable en una celda, esa variable va a ser visible en todo el notebook, en todo el cuaderno. Y eso generalmente uno tiene la falsa ilusión de que está aislado en una celda, y no es así. El borrado accidental de la celda, se puede deshacer la última celda que se borró y no más allá de eso. Entonces uno tiene que ser cuidadoso cuando borra celdas. Por eso también se procura de que las celdas tengan pequeños tamaños y no que sea un script gigante de una sola celda. Y lo último, muchas veces cuando uno tiene errores, al estar construido esto sobre un framework de varias tecnologías, el error puede ser un error intermedio que no es derivado exactamente de tu código, sino que se produjo en algún momento de la pila de tecnología que estás usando y no entendés qué es lo que quiere decir. No es muy difícil atacar estos problemas. Si uno tiene una buena introducción a la herramienta, conoce cuáles son los errores más frecuentes y los explica, realmente pienso de que la mayoría de estos errores se mitigan en gran manera y que la herramienta resulta sumamente útil.
¿Cómo se instala? Para que cualquiera lo pueda instalar, aunque ya les digo que la instalación no es del todo necesaria porque acá lo estamos usando sin ninguna instalación. Esto que están viendo es una presentación, es un plugin que yo dije, bueno, quiero que el notebook me lo conviertas en una presentación. Y en 5 minutos tiene la presentación hecha. La guía de instalación se puede hacer de dos formas. De manera manual, mediante pip o conda. Por ejemplo, el PyCharm tiene una interfaz de pip que ustedes pueden instalar el paquete también. O mediante una distribución. La distribución básicamente es un empaquetado de un montón de paquetes que incluye Jupyter. Las más conocidas son Anaconda y Canopy, que básicamente lo que están diciendo es, mira, yo te voy a dar Python junto con todas estas otras librerías que yo creo que vos vas a utilizar. Están orientadas al desarrollo científico. Entonces, por ejemplo, si vos querés usar Jupyter, muy probablemente vas a querer usar una librería para cálculo de matrices. Muy probablemente vas a querer usar una librería para procesamiento de mapas. O muy probablemente vas a querer usar algo que haga integración simbólica o integración numérica. ¿Por qué? Porque la gente que usa esta herramienta lo usa para ese tipo de aplicaciones. Entonces, para evitarle al usuario tener que instalar 20 librerías cada vez que quiera hacer algo, se empaqueta todo en un solo paquete de más o menos 600 megas, instalás eso una sola vez y te olvidás. Tenés todo lo que vos necesitas de manera automática. Por ejemplo, si uno instala Anaconda, instala Flask, instala cómo interpretar LaTeX, cómo interpretar el Markdown, instala el Jupyter, instala todo lo que hace falta para el ecosistema y que esté funcionando. De forma tal que uno puede tener el instalador en el pendrive, lo instala y se terminó. De hecho, ni siquiera pide permisos de administrador. Yo lo instalé en una de las compus de Microsoft para genéticos, así que dense una idea. El proceso de instalación es muy sencillo. Vas al sitio oficial de Anaconda, cuando abran la presentación, esto es un link, pueden abrirlo directamente. Seleccionan el sistema operativo y la arquitectura, si es 32 bits o 64 bits, si quieren Python 3 o Python 2, aunque Python 2 no se lo recomiendo en absoluto. Y tienen que seguir el siguiente clásico, con la única excepción de que cuando les aparezca la opción de añadir al path, lo tilden. Esa es la única excepción en la que no tienen que poner siguiente sin ver. Acá yo estuve hablando con un par de chicos. Si ustedes tienen instalado esto primero y después instalan el PyCharm, pueden tener problemas. Entonces, en ese caso, si ustedes ya tienen el PyCharm andando y quieren probar con esto, la recomendación es o se crean un usuario nuevo y experimentan en ese usuario, cosa de que se rompe algo, se rompe a nivel de usuario, porque nada de todo esto se instala a nivel de administrador, se instala todo a nivel de usuario. Arman una máquina virtual o no tildan el path y lo dejan con siguiente. Ahí no les va a romper nada, pero cada vez que lo quieran ejecutar van a tener que escribir el nombre completo de la ruta donde ustedes lo instalaron. Esa es un poco la ventaja y desventaja. Un poco esto sucede porque PyCharm le gusta decir dónde están instaladas las cosas por él mismo, y muchas veces cuando vos tenés una herramienta externa dice, no, yo quiero que esto esté instalado acá, PyCharm va a buscar el intérprete en otro lugar y no lo va a encontrar, entonces va a tener problemas después, que son muy difíciles de solucionar, y lo más práctico es desinstalar todo y volver a instalar. Para evitarles esos problemas les comento qué sucede. Bueno, vamos a ver para qué se puede hacer. Van a la carpeta donde ustedes quieren abrir el notebook con la consola y escriben Jupyter Notebook. Y con eso alcanza. Se les va a abrir una ventana en el navegador o una pestaña si ya tienen uno abierto, y van a ver una interfaz del notebook. Ponen crear un nuevo notebook, ya les digo, después lo vamos a hacer, ahora les voy a mostrar unas capturas. Y lo que van a poder hacer es lo siguiente. Primero, bueno, no hace falta instalar nada en realidad porque esto se hace online, es lo que les comento acá. Primero tenemos usos básicos. Voy a detallar algunos usos básicos a modo de un hola mundo de lo que se puede hacer, y después algunos usos complejos para que puedan ver cuál es el potencial que tiene la herramienta. Primero se puede ejecutar código. Es decir, pueden tener una celda, como en cualquier interfaz de notebook, y definen lo que ustedes quieran. En este caso vamos a cambiarle el valor. Se ejecuta. Acá, en este caso particular, esto se ejecuta a través de internet, así que no sé si esto va a andar siquiera. Pero cuando ustedes lo ejecutan localmente, les va a devolver el resultado. Si ustedes ponen los prints, los va a mostrar en la pantalla, y si no, va a mostrar siempre la última línea que esté en la celda, la va a mostrar. Por en este caso el internet no acompaña. Después lo seguimos viendo. Pueden utilizar LaTeX. Acá, por ejemplo, esta es una forma hermosamente formateada en LaTeX que tiene un error. No les voy a preguntar cuál es el error que tiene para no evidenciar nada, pero una de las ventajas que tiene un notebook es que uno puede hacer una edición dinámica mientras está presentando. El error está en que este integral tiene un signo cambiado, es menos 1 sobre x. Entonces, si yo hago doble clic sobre esto, veo el código en LaTeX, busco donde tengo que poner el signo menos, pongo el signo menos, aprieto control enter y ya tengo cambiado en la presentación en vivo, y cuando quiero lo guardo. Esto facilita muchísimo cuando uno quiere presentar lo que sea, porque la presentación y el material original es lo mismo, no es que son dos cosas separadas, y eso hace que se tenga siempre sincronizado lo que vos presentás con lo que es la fuente de tu presentación.
Después se puede tener formato en Markdown, que tiene títulos, subtítulos, listas numeradas, links, negritas, itálica. La forma es muy sencilla, es muy similar al formateo que permite WhatsApp, con algunas modificaciones. Los títulos se ponen con numeral, las listas numeradas con 1 punto, aunque uno puede poner 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Los links va el texto que querés mostrar entre corchetes y entre paréntesis el link, las negritas entre 2 asteriscos y las cursivas entre un asterisco. Y con eso ya logran un formateo que les da, digamos, una amplia gama de opciones para presentar lo que ustedes necesiten mostrar. Y tenemos después, esto no sé si lo vamos a poder mostrar, es la interacción con gráficos complejos. Acá, esta es una función muy particular que se usa para probar algoritmos de búsqueda. Porque ¿quiénes hicieron genéticos acá? O están haciendo genéticos. 3 personas, 4. ¿Quiénes están haciendo o hicieron operativa? Nadie. Están haciendo, bueno, ¿quiénes están haciendo operativa? Bueno, en ambas materias se ven formas de buscar mínimos. En el caso de operativa, la programación lineal, las funciones que vemos son lineales y son convexas. Pero hay casos donde uno busca mínimos de función y son similares a esto, donde tiene un montón de mínimos locales y de máximos locales. Buscar un mínimo en una función como esta es un dolor de cabeza. Yo pienso que estas son las funciones que deberían usar en algoritmos genéticos y no las que usan, porque estas son mucho más difíciles. Buscar el mínimo de una cuadrática es más fácil que buscar el mínimo de esta función. El mínimo de esta función está hecha especialmente para probar algoritmos de búsqueda. No es que sea una función que representa un escenario en la realidad. Se llama función de Angley y tiene un mínimo en el 0, 0, que es 0. Pero tiene 3 millones de mínimos locales y máximos locales alrededor. Como pueden ver, yo lo puedo ejecutar en una línea y acá lo que yo les quería mostrar es que uno puede añadir un par de sliders que permitan modificar cuántas líneas tengo, porque esto en realidad es una aproximación. Esta es una función sumamente compleja, si después quieren buscan la fórmula. Y acá lo que está haciendo es una aproximación, si se pueden ver los polígonos y lo que hace es, bueno, yo tomo X cantidad de intervalos en el eje X, una cierta cantidad de intervalos en Y y evalúo para cada uno de esos puntos y grafico haciendo interpolación. Esto, si uno lo tiene que hacer con un script, generalmente es mucho más complejo y no tengo la visualización integrada. Yo acá, ustedes no están viendo el código que lo genera, pero cuando yo saque el modo presentación, ven la celda justamente que genera todo esto. Y uno permite intercalar lo que quiere mostrar con lo que genera eso que estoy mostrando. Entonces, no les inserto una imagen de algo que generé y ustedes no saben cómo lo generé, sino que pueden ver todo el código por detrás. Y después se pueden realizar animaciones, que esto era un poco más interesante. Acá pueden ver cómo se puede construir esta función aumentando cada vez la cantidad de puntos. Y esto está todo hecho en el navegador. Como ven, la función al principio parece que fuera completamente convexa, pero a medida que se añaden cada vez más puntos, se empieza a tener más curvatura y se empiezan a notar más los mínimos locales y los máximos locales. Bueno, así como pueden hacer animaciones de este estilo, que esto es algo bastante trivial en realidad, porque son un montón de pasos, uno lo podría poner en un GIF, pueden hacer animaciones de diversos tipos e insertarlas directamente. Esta animación particularmente está generada acá, no es que está generada e insertada, sino que se genera dinámicamente dentro del notebook. Después, esto es como lo básico. ¿Qué podemos hacer? Insertar código, poner formato, podemos poner fórmulas, podemos mostrar imágenes, podemos mostrar animación. ¿Qué es alguna de las cuestiones avanzadas que se pueden tener con los notebooks de Jupyter? En este caso, una integración. Uno puede mostrar, yo esto lo muestro porque Jupyter se usa mucho en el contexto educativo. Como mostré al principio, lo están usando mucho en universidades. Acá hay una forma en la que uno podría utilizarlo de una manera muy sencilla para explicar nociones de, qué sé yo, análisis 1. Puse un ejemplo cualquiera. En este caso, lo mismo, yo acá quería mostrar unos sliders, pero bueno, por el internet no se pudo, donde uno puede deslizar y ver cómo cambiando los límites de integración cambia el área debajo de la curva y se calcula todo dinámicamente. Esto, si yo se los muestro, son 10 líneas de Python, que cualquiera de ustedes puede entender a esta altura del año. Modelos matemáticos interactivos, que este no me va a dejar mostrárselo. Este era una regresión lineal. Si me deja mostrárselo sería genial. Bueno, después vuelvo y se los muestro. Y embeber código de otros lenguajes, que esto por ahí es lo que le puede interesar a varios. En este caso hago un hola mundo en Bash dentro de este notebook que está hecho en Python. Entonces hay más de 110 lenguajes que se pueden utilizar, no solamente Python, y se pueden utilizar de manera combinada junto con Python. Incluso uno puede decir, yo tengo esta función que encontré el código en tal lenguaje y no sé cómo migrarlo a Python porque sé que esto es re eficiente en este lenguaje.
defino la función y la puedo llamar desde Python desde dentro del mismo notebook de Jupyter. Hacer eso a mano es mucho más complicado, porque uno tendría que diseñar una API alrededor de ese lenguaje y demás. Jupyter te permite facilitar todo ese proceso. Y por último, que esto es algo que surgió a principio de año cuando hacía el trabajo práctico 1, uno puede medir el tiempo de ejecución de las funciones que uno utiliza. Porque como está pensado para prototipar, es interesante saber cuánto tiempo tarda en ejecutarse algo. No sé si alguno recuerda este ejercicio. Este es uno de los ejercicios del TP1. Y acá hay 4 formas de resolverlo. La forma 3 es la forma por ahí más explícita, que básicamente es devolver true si dos listas son iguales. La forma 1, 2 y 4 hacen exactamente lo mismo. Pero surgió la duda entre unos compañeros de ver cuál era la más rápida, cuál era la más eficiente y cuál era la más estética, por así decirlo. La primera era la que propuso Tomás, no sé si lo conocen, Tomás Bargut, y yo había propuesto la segunda. Y después, bueno, la tercera era como la tradicional y la cuarta era una alternativa que surgió en medio de la discusión. Uno puede anteponer un comando, que en este caso es timeIt, y puede decir, bueno, yo quiero ver cuánto tarda esto. Y lo ejecuto con datos aleatorios, o sea, le asigno datos aleatorios para ver cuánto tarda. Y lo que hace Jupyter es, timeIt es una herramienta de consola, que uno lo puede hacer por consola, pero fíjense que yo acá intercalo un print con un comando de consola, con una función, y automáticamente ya tengo, mira, la más rápida de todas parece ser la opción 2, para esta entrada de datos particular. Y uno de esta forma está orientado mucho al prototipado. Es pruebo varias cosas, cuál funciona mejor, cuál arroja los mejores resultados. Bueno, hice esto, bueno, ahora vuelvo atrás, le cambio algo, vuelvo a correrlo. Y está en esa interacción de que cuando uno tiene un script, generalmente el proceso de hago algo, modifico, ejecuto, es bastante más lento. En cambio acá hago un control enter y ya lo tengo ejecutando. Después les quiero comentar algunos de los recursos adicionales y les voy a mostrar cómo se abre el notebook y demás. Termina la presentación. Estos son un par de links que son, la primera es una lista de recursos sobre todas las cosas que se pueden hacer con Jupyter, tutoriales, artículos, videos, todo lo que ustedes quieran, lo pueden encontrar en esta lista. No le hice yo. El segundo es un grupo de Google donde se publican todos temas relacionados con educación de Jupyter, gente que explica cómo puedes tomar un examen con esto, que los alumnos escriban una celda y automáticamente eso se corrija y le dé un feedback al alumno, que uno lo puede usar tipo Google Docs, o sea, hay cosas re locas que se hacen con esto. Hay gente especializada que comenta cómo puedo hacer esto acá, cómo puedo hacer esto allá. Un libro, que en este caso es Métodos Bayesianos, para gente que no sabe de estadística, se llama Bayesian Methods for Hackers, y es un libro muy particular porque está hecho solamente con Jupyter. Es decir, todo el texto está hecho en Markdown, y mete código en el medio. Es 80% texto, 20% código, pero está hecho todo con notebook de Jupyter. Está todo en GitHub. Después, un post que preparé yo que permite insertar un notebook dentro de una página, que eso es algo que parecería que fuera re fácil, pero en realidad no lo es, porque esto requiere todo un servidor y demás. Bueno, ¿qué pasa si vos querés tener un artículo y querés insertar un notebook o una celda y no querés estar configurando todo un servidor? Bueno, ese es un artículo que preparé. Después hay una conferencia que prepara O'Reilly una vez al año, que se llama JupyterCon, donde está gente, digamos, desarrolladores del core de Jupyter y demás, que explican algunas cuestiones más técnicas y más avanzadas de la herramienta. Después está en las PyCon, que son las conferencias anuales de Python, hay tutoriales de 0 a ser un profesional de Jupyter en 3 horas. Hay tutoriales de 3 horas, ustedes en el link van a poder ver cuáles son esas conferencias. Gente que lo usa para lo que ustedes se puedan imaginar. Hay cursos introductorios y cursos donde dicen, bueno, acá vamos a usar Jupyter porque es lo que se usa y asumen que vos lo sabés. Y por último, un listado de los kernels. El kernel es básicamente el lenguaje de programación que usa. Le llama kernel porque separa el frontend del backend. Y al backend le llama kernel. Entonces, un listado de los kernels, que son los distintos lenguajes de programación que se tienen. Hay que tener en cuenta acá de que esté un lenguaje de programación no quiere decir que voy a poder hacer todo lo que pude hacer en Python en ese lenguaje. Porque Python particularmente tiene programadas todas las interacciones y las interfaces para que poner un gráfico sea fácil, para que hacer una animación sea fácil. Una línea, es 2 líneas, no son más de 5 líneas y haces lo que vos querés en Python. Capaz que si usás otro lenguaje va a ser mucho más complejo. Pero existe esa posibilidad. Los del equipo de Jupyter, antes se llamaba IPython, y después cuando le cambiaron el nombre a Jupyter dijeron, bueno, vamos a ponerle Jupyter porque vamos a usar varios lenguajes. Al principio eran 3 y ahora son 110. Y generalmente el desarrollo es bastante autónomo, no es guiado por un equipo de desarrolladores, sino que se va evolucionando en función de las necesidades que se tienen.
Así que bueno, esta es un poco la presentación y ahora lo que les quería mostrar es cómo lo abren ustedes desde la computadora de manera local. Si yo cierro, esta es la interfaz que ustedes van a ver. Es muy similar a lo que ustedes pueden ver en un Wolfram. Tienen la celda de entrada y tienen la salida de esa celda. Esta celda, por ejemplo, no estaba en la presentación, porque acá genero los números aleatorios. Y uno lo que les permite es, en un mismo archivo, tener todo y no necesariamente tener que presentar todo. Muestran una parte y otra parte la ocultan. Bueno, como pueden ver, acá está, por ejemplo, lo de la integral es esto de acá. Acá definís la función. El 80% de esto es poneme la línea de color azul, poneme el eje X, no me lo muestra. O sea, hay muchas líneas, pero la mayoría de esas líneas es formato nomás. La línea que hace la integral es esta. Esta es la función y acá le está diciendo hace la integral. O sea, son 5 líneas. El resto es todo formato. Y después para las animaciones también, no son más de 15 líneas. Yo porque me gusta poner bastante espacios en el blanco en el medio, pero son pocas líneas y permite muchísima flexibilidad. Para ejecutarlo, para ejecutarlo, uno sencillamente se para en la celda que quiere y con presionar Control Enter es más que suficiente. Ahora voy a ver si les puedo mostrar lo que les quería mostrar al principio, si se puede. Vamos a mostrar. Ahí está. Bueno, un error es esto, por ejemplo. Uno ve esto. Acá, por ejemplo, el error es de tipo, estás usando una función que en Matplotlib, que es la librería para hacer gráficos, ha sido descontinuada a partir de la versión 3. Bueno, en este caso no estoy usando internet, lo estoy ejecutando local. O sea, cuando ustedes lo ejecutan local, le va a poner localhost, el puerto y el notebook. Vamos a acomodar esto para que lo puedan ver más cómodos. Acá era lo que yo les quería mostrar, que por el internet en la facu no pude, pero acá local sí. Uno mueve los sliders y automáticamente va calculando lo que uno quiere mostrar. Entonces de esta forma por ahí es mucho más gráfico. Si yo cambio los límites de integración, los pongo al revés, la integral debería dar negativo y lo da. Entonces uno puede mostrar cosas de manera muy intuitiva. Y cómo queda la función y cuáles son los valores de los dos parámetros. En el caso este de los modelos, este es una regresión lineal. Es algo que los que no cursaron sistema de gestión lo van a ver en quinto año, y si no, si lo vieron en estadística, lo van a ver en estadística. Una de las ventajas de usar Jupyter es que yo puedo hacer esto. Esto es una línea que trata de disminuir el error y sirve para hacer predicciones. Y me dice, mira, explica más o menos el 86%. Si yo añado un punto acá arriba, automáticamente actualiza la gráfica y dice, mira, ahora que agregaste ese punto, en realidad explica el 74%. Y si yo añado un par de puntos más, estoy por abajo del 50%. Esto, por ejemplo, en 2 minutos explicás, esto es un outlier. Y por eso es un outlier, porque te altera el resultado general. Añadiendo 2-3 puntos cambias el resultado de manera drástica. Y bueno, el resto era un poco los que les mostré. Para abrirlo, uno se para, va hasta la carpeta, en este caso era lo que hice al principio. Va hasta la carpeta, puede ir desde la consola, puede ir desde el PyCharm o desde el Visual Studio, desde la interfaz que ustedes quieran. Y una vez en la carpeta uno pone Jupyter Notebook y se ejecuta el notebook. El notebook es un archivo en formato, tiene un formato particular que es IPYNB, que quiere decir IPython Notebook. No cambiaron el formato cuando cambiaron de nombre, pero fíjense que este archivo pesa 1,5 MB y tiene la capacidad de hacer todo lo que ustedes vean. Generalmente las salidas no quedan guardadas, es decir, cada vez que yo abro un notebook no es que se guarda este gráfico con todos los puntos, hay veces que sí, hay veces que no, depende de con qué librería lo hicieron, pero un poco la idea es de que cuando uno hace algo y dice, bueno, yo tengo acá un modelo que realmente funciona, yo lo puedo mandar a otra persona y esa persona puede ejecutar todo desde cero y es el mismo proceso como si lo hubiera hecho yo. Entonces, en el ámbito científico hay un movimiento que se llama Reproducible Science, que básicamente es, cuando vos presentás un trabajo, tiene que haber una forma en la que el revisor pueda chequear que lo que vos hiciste está bien hecho. Entonces, para congresos internacionales uno puede mandar el notebook de Jupyter y el revisor lo abre, ejecuta, controla de que lo que vos hiciste paso a paso está bien, y como ve el código que genera las gráficas, también puede validar si vos
elegiste datos muy particulares para tu estudio o si tomaste todo el conjunto de datos, si el gráfico está bien calculado, cómo calculaste los errores y demás. Y eso hace que tu trabajo primero tenga mucha más credibilidad y segundo de que realmente pueda ser reproducido. Entonces lograr los dos objetivos, de que sea válido y de que se pueda reproducir los dos al mismo tiempo. Y entonces facilita también el proceso de compartir avances científicos. Así que bueno, eso es un poco lo que les quería mostrar y compartir de la herramienta. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Si no, bueno, era eso. Uno puede definir clases, objetos, puede definir cualquier código Python válido, lo puede definir dentro de cualquier celda. Acá, esta era la del principio y lo que veían en la animación uno lo puede hacer manualmente cambiando los puntos. Evidentemente tiene un delay porque se está procesando, no es que son un montón de imágenes precalculadas. Abajo pueden ver el mapa de contornos y arriba la imagen en 3D. Entonces uno puede ver cómo cambia el mapa de contornos en función de cómo cambia la imagen. Y acá parece que tuviera un mínimo acá, que esto fuera una función convexa, y cuando uno aumenta la cantidad de puntos y disminuye la resolución de los contornos, ve cómo se van formando un montón de mínimos locales por todos lados. Así que bueno, esto a mí particularmente yo lo descubrí hace 2-3 años y me parece que es una herramienta fenomenal para todo lo que ya les digo, es científico. Si ustedes van a desarrollar una aplicación, dudo mucho que usen Jupyter, no es que yo se los recomiendo, no es que digo, bueno, usen Jupyter para todo lo que hagan. Si van a hacer una aplicación web, ni van a ver Jupyter. Pero si van a hacer algo que tenga que ver con ciencia, con matemática, con ciencias exactas o ciencias aplicadas, es realmente una herramienta muy útil. Antes decía que se podían beber código de otro lenguaje. Sí. ¿Tiene sus propios compiladores o demás o tiene que administrar la parte? Bien, eso va a depender de tu sistema operativo. Porque hay lenguajes de que son muy fáciles de instalar en Linux y es bastante más complejo instalarlos en Windows. Un ejemplo clásico es Haskell. Haskell en Linux son 3 líneas y en Windows es un poco más complejo. Vos para tener un lenguaje funcionando tenés que tener sí o sí el intérprete o el compilador instalado. Hay veces que la instalación del kernel en particular, porque no es que te viene con los 110 lenguajes, viene con la capacidad de añadirle los 110 lenguajes. Vos podés añadirle el lenguaje y en algunos casos no hace falta que hagas más nada, el proceso de instalación del kernel se ocupa de todo eso por detrás, y hay veces que no, porque se requieren permisos de administrador o determinadas cosas. Si vos querés instalar C, vas a necesitar permisos de administrador porque vas a tener que cambiar ciertas librerías del sistema operativo, en el caso de Windows. Entonces, ahí va a depender particularmente del lenguaje puntual.